Hola, buenas noches. Nosotros somos ¿Por Carlos. qué supones que van a hablar de noche? Bueno, nosotros estamos de noche. Nosotros somos Carlos y Gaby. Y retomando nuestro tema del día de ayer, pues seguimos contándoles cómo prosiguió nuestro tema del embarazo. Espero que se hayan quedado picados. ¿Qué dices, baby? No, nada, habla tú. Bueno, pues como nos quedamos ayer, empezamos a buscar otras alternativas, otros, ¿cómo se dice? Otros, pues otras doctores, otras, hospitales, etcétera, para pues conocer más a fondo el diagnóstico que nos estaba hablando el técnico que les contamos ayer de salud digna, ¿no? Porque ya habían aparecido estos primeros conceptos nuevos para nosotros, como la aparición de la translucencia nucal aumentada, el pliegue nasal, etcétera, que nosotros decíamos, pues, ¿qué es eso, no? La verdad es que nada más teníamos la idea de que íbamos a ver a nuestro bebecito en la imagen y ya, ¿no? O sea, tanto tecnicismo, pues no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y menos con esa, pues con esa actitud así tan desoladora del hombre pero bueno, ya después de ese día que lo consideramos así como el día más gacho, el día que lo marcó todo, el principio del final, pues nada, ¿no? Nos activamos, nos pusimos a investigar, a buscar información, a empaparnos del tema, y pues fue que salió por primera vez el indicio de que estos indicadores hablaban de que esto era un posible tema de síndrome de Down, ¿no? Entonces, pues obviamente como papás primerizos y como ignorantes de muchas cosas, pues obviamente sí nos choqueó, ¿no? Sí nos choqueó porque eh, no no sabíamos qué era realmente. O sea, yo me derrumbé. Me acuerdo que salimos de ahí los laboratorios, y me puse a llorar así horrible en la calle. Así sentí que me faltaban las fuerzas, que se me doblaban las piernitas, y yo decía, no, es que no quiero que mi bebé sufra, no quiero que tenga nada malo, no quiero que se muera. O sea, pensando lo peor, ¿no? Precisamente por el desconocimiento del tema, ¿no? Pero pues conforme fuimos avanzando en nuestra investigación, pues todo parecía indicar que no era nada malo, ¿no? Que, o sea, teniendo en cuenta el síndrome de Down, estaba bien, ¿no? O sea, no pasa nada, simplemente era algo nuevo, algo diferente, pero no era malo, ¿ok? Entonces, aquí cabe destacar que, o sea, nuestra actitud creo que fue una muy diferente contra la que nos enfrentamos con los médicos que nos fuimos topando, ¿no? Porque si bien nosotros dijimos, pues va, o sea, al parecer no es nada malo, pues todos estos profesionales de la salud nos lo hicieron ver como algo malo, como que o sea, honestamente nos hablaron así a la primera, que por las semanas que tenía yo de embarazo, que considerara el hecho de abortar, ¿no? Que bueno, creo que estás resumiendo demasiado la historia, pero hay demasiados contrastes dentro de esa parte. Sí. Porque, vaya, hiciste un brinco muy grande. Pero creo que parte de lo que fue ese momento es que absolutamente todos los términos los desconocíamos. O sea, porque ni siquiera nos hablaron de un síndrome de Down. O sea, te hablaron de una trisomía. Y en este mundo ni siquiera conocíamos el tema de la trisomía, ni siquiera nos sonaba familiar hablar de una trisomía. Y lo que
fue demostrando los documentos, documento tras documento, estudio tras estudio, fue no hablar simplemente de una trisomía. Ese fue uno de los grandes detalles que vaya, se necesitan mencionar, porque creo que en algún momento, si a ustedes o a alguno de ustedes les toca un diagnóstico que resulte con alguno de estos términos, tengan conocimiento por medio de nosotros y lo que aprendimos, que son demasiadas cosas las que suceden ahí. Entonces, cuando nosotros nos entregan la primera hoja de salud digna, o sea, hablaba de posibles trisomías, pero no solamente era una. Entonces, lo que nos llevó ahí primero a que, bueno, como les habíamos comentado en la parte anterior, a buscar un ginecólogo como primera instancia para que nos empezara a traducir todo el documento que nos habían dado. Ese nos llevó a contactar otra vez, confiados de la plataforma por medio de las calificaciones, a un doctor igual en esa postura de ser el mejor, uno de los mejores de la zona, y curiosamente nos quedaba súper cerca de la casa. Entonces lo que optamos fue por ir a visitarlo, y lo primero que nos comentó fue de que efectivamente había algo en el ultrasonido. O sea, no nos negó la información que había ahí, y el problema fue que prácticamente, en vez de, pues, ¿cómo se puede decir? Apaciguar las aguas, realmente lo que provocó es uno de decirnos, a ver, en primera fue muy chistoso porque este doctor habló que posiblemente la persona que nos había hecho los estudios lo había hecho mal. Entonces requeríamos que se volvieran a hacer, y eso nos llevó a que nos contactó con una persona que era pues también, ¿no? Curiosamente también la mejor de la zona, y que posiblemente estaba, o sea, que también casualmente se encontraba en la ciudad. Entonces, aunado a esto, él fue quien nos explicó el tema de que las translucencias nucales elevadas y las ausencias de hueso nasal podrían indicar la trisomía 21, pero en ese momento también seguíamos ignorantes que era la trisomía 21. Obviamente, después de esa cita, llegamos a la casa igual de destruidos, porque pues tampoco, o sea, lo único que pasó fue que se confirmó lo primero que nos habían dicho, ¿no? Bueno, la única diferencia es que cabe destacar que este doctor fue mucho más humano y empático, amable, buena onda, profesional, ¿no? O sea, a diferencia del otro que o sea, también dijo, pues nos animó, ¿no? A decir, no se preocupen, ya he tenido más pacientes que se quejan precisamente del servicio, y que sus estudios pues no los realizan muy bien, que digamos, ¿no? Pero efectivamente aquí están estos indicadores, no se preocupen, siempre hay un margen de error, y entonces fue que nos recomendó a esta otra doctora que él mencionó que estaba mal medido, ¿no? O sea, él argumentó una mala medición, y entonces nos recomendó a su colega, que la ventaja ahí interesante fue que fue un contacto de inmediato. O sea, sí, eso nos ayudó muchísimo. La verdad es que sí, porque al ser la mejor, de veras no exageramos al decir que fuimos con los mejores especialistas, es que pues tienen una agenda muy apretada, ¿no? Entonces, al tener este contacto directo o esta recomendación directa del doctor, pues nos ayudó mucho, porque literal en ese momento le mandó un mensaje y le dijo, te voy a mandar a unos pacientes míos, necesito que los atiendas, y nos abrió una consulta para el otro día, ¿no? Porque, o sea, como les decimos, la verdad es que se portó mucho más empático, y notó nuestra preocupación, nuestra angustia, y él hizo esa parte por ayudarnos, ¿no? Y sobre todo que yo creo que notó dos cosas que o sea, una puede sonar, no la quiero hacer sonar
duro, pero sí un tanto que nuestro temor debido a la ignorancia, ¿no? Porque al final toda la documentación que estaba ahí no teníamos ni idea y obviamente él vio que sí estaba en lo correcto, pero tampoco él era la persona indicada para darnos una explicación larga y tendida de lo que ahí se veía. Él dudaba y él dijo muchas veces los diagnósticos tanto de salud digna y que a lo mejor aquí pues no es que hablemos mal de salud digna, como dijimos, estamos hablando desde el hecho de la experiencia que tuvimos. Digo, si a ustedes les ha ido bien, pues súper, ¿no? Pero a nosotros la verdad es que por azares de la vida, ¿no? Y bueno, tuvimos un día, sí, de hecho sí, ¿no? O sea, fue jueves y Sí, al otro día fuimos un sábado, de fuimos hecho. sábado, fuimos Ujú. el sábado en la mañana, y lo mismo, o sea, no, digo, fue una cosa muy difícil porque estamos hablando de que en una semana, pasamos una semana de que el domingo estábamos felices, el lunes o martes estábamos eh, deshechos por el diagnóstico de esta persona y jueves nos estaban confirmando y entonces el sábado estábamos pues a punto de saber de qué estábamos hablando, ¿no? Yo creo que a partir de ahí fue nuestra primera prueba porque yo, yo vi a Gaby, o sea, yo la sentí más que preocupada, siento que se evitaba, pero al mismo tiempo no sé si se cuestionaba si ella tenía algo que ver, ¿no? O sea, la propia situación se cuestionó en algún momento si ella tenía algo que ver y pues yo traté de decirle que no, que bueno, a futuro pues obviamente sabemos que en estas cosas nadie es el culpable, pero en ese momento pues ella y yo teníamos esos pensamientos de pues por qué, qué hice, qué debí, qué no debí haber hecho, qué debí haber hecho o por qué, ¿no? Entonces, papás que pasan por eso, tranquilos, no es algo de ustedes, o sea, realmente la biología es tan bonita que Tan perfecta. sí, que nadie tiene la culpa, ¿no? O sea, el cuerpo es una máquina perfecta que si dice la vida se hace, y si no, no, y en estas cosas, bueno, esa fue nuestra primera impresión de por qué estaba pasando todo. Y obviamente empezaron los cuestionamientos de por qué a nosotros, por qué yo, por qué Gaby, por qué nos habían quitado esa felicidad prácticamente de un día para otro, ¿no? Y ese fue el pensamiento que al menos yo llevaba ese sábado. O sea, yo trataba de hacerme el fuerte porque pues tenía, ¿no? O sea, al final como la pareja y el hombre, tenía yo que soportarla porque yo la vi demasiado pues destruida emocionalmente y yo también, o sea, yo me acuerdo que llegué a chillar y cuestionarme por qué y que yo no quería que sucediera eso, o más bien porque en ese momento aún no sabíamos qué onda. Y bueno, recuerdo que llegamos al hospital, nos citaron muy temprano, creo que fue como a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, fue de mañana. 9 y media de la mañana. O sea, decimos muy temprano porque aquí pues, el tráfico está bien feo, ¿no? Entonces salimos de Y la la ciudad casa como... despierta tarde, Sí, sí. Y llegamos al hospital y bueno, la mujer está, pues, la doctora nos atiende, nos hace un pequeño cuestionario de primeros hijos, sí, las típicas, ya la saben, regla, ¿no? ¿no? Que sí, que última regla, primer embarazo, bla, bla. Y entonces, bueno, pues nos pasa y comienza el ultrasonido de Gaby. Pues no sé, o sea, yo recuerdo que la cabeza en ese momento no sé dónde la tenía, o sea, entre que estaba yo rezando pensando o sea, rezando de que salieran las cosas bien, y por otro lado sintiéndome como de, güey, esto no me está pasando a mí,
o esto no es cierto, o jajaja, ahorita me van a decir que es una broma, o algo parecido, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, es algo muy real. O sea, ya que pasamos por eso y pues estamos recordando y rememorando todo eso que pasamos, o sea, les juro que se me parte el corazón, ¿no? Porque ahorita lo platicamos a modo de, pues, de nuestra experiencia de vida con la finalidad de ilustrar y ayudar a otros, ¿no? Pero de veras que fue la experiencia más fuerte a la que nos enfrentamos, porque si bien íbamos con esa, pues, predisposición a que fuera algo malo, claro que también seguía ahí el rayito de esperanza, ¿no? De decir, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, estas cosas solo pasan en las películas, o no sé, ¿no? Porque el tema de un embarazo, de un bebé, de iniciar una familia, uno supone que es todo felicidad, ¿no? Entonces nos costaba mucho enfrentarnos a esta realidad que nos tocó y pues darnos cuenta que iba en serio, ¿no? Entonces, pues empieza el ultrasonido, el famoso ultrasonido estructural le llaman, que es Materno-fetal. materno-fetal la especialista. Eh, Básicamente consiste en un ultrasonido casi por 1 hora, o sea, toda la consulta se la llevan en ultrasonido, te van, pues, analizando, revisando cachito por cachito, ¿no? Te dicen muy detalladamente, y era que 5D, 4D, 5D, no sé. Sí, se supone que esta mujer es especialista y se especializó por más de 6 años solamente en una máquina que se dedica a eso. Entonces se supone que es de las mejores y la máquina es de las mejores. Entonces, pues no hay, o sea, es imposible casi un margen de error. Lo cual lo que primero tenía ya que descartar eran las mediciones anteriores. Y el mundo se vino abajo cuando las mediciones concordaron. O sea, todo. Cuando las confirmo, sí. En lugar de hablarnos de no, está mal. Porque al final pues teníamos ese dejo de esperanza, ¿no? Del doctor que nos había dicho, bueno, están mal medidas. Porque según esto, milímetros menos, o sea, toda la cosa cambia. Entonces pues dijimos, bueno, ok, si entramos en menos tanto, pues estamos otra vez en el juego bien. Y no fue así. De hecho, pues creo que fue eso y más. O sea, de hecho creo que llegó un momento en que la translucencia nucal y el pliegue nasal eran prácticamente lo de menos, porque ahí fue cuando empezamos a conocer muchísimo más palabras de las cuales se volvieron una pesadilla, porque pues creo que uno cuando va y se embaraza, pues lo único que escucha o tendría que escuchar es todo va bien y va creciendo y mira su carita y mira su cómo se desarrolla y jajaja y el sexo y estas cosas, ¿no? Eso es el orden de lo correcto, pero pues nosotros empezábamos a escuchar cada vez términos más crueles, ¿no? Sí. O sea, yo creo que empezó ahí el eterno diccionario que después tendríamos que aprender de términos, porque pues terminó la sesión del ultrasonido y cuando un doctor se pone serio después de eso, no sé si siempre es así, pero eso significa que va a pasar algo. Y simplemente nos sentó a decirnos que bueno, dicho de esta manera, hay un riesgo basal. El riesgo basal significa precisamente riesgo basado en una estadística en la cual 1/2000 pues es un riesgo normal, fuera de peligro. En 1/1000 es un riesgo medio y 1/500 es un riesgo alto de las cosas que ellos leen. Entonces, entre más cercano sea el primer número, o sea, del 1 y la división, el otro sea más cercano, pues el riesgo se va aumentando, ¿no? O sea, eso va casi confirmando el diagnóstico que den.
Entonces, cuando nosotros nos enseñó la hoja, pues no teníamos absoluta idea de los números. Nos explicó esto, de lo que acabo de explicar. Y entonces pues vino la bomba, donde nos habló de que nuestros riesgos basales en trisomías 6, 18, 9, 18, 21, 13. Ajá, 6, 9, 13, 18 y 21. Uh-huh. Todas estábamos en 1.4, en 1.6. O sea, prácticamente ya nos dijo, tienen un 99.7 de probabilidades de que cualquiera de estas trisomías o incluso sumadas les va a suceder. Y entonces pues ahí fue la primera pregunta de, bueno, ¿esto qué es, no? Y empezaron las explicaciones. Yo a partir de ahí creo que ¿cómo se dice? Te disociaste. Ajá, o sea, me fui porque dije, esto no puede estar pasando. O sea, de hecho, nos dijo que nuestro caso prácticamente representaba entre 200,000 personas o 300,000 personas. Si es que teníamos más de 2. Pero podría ser una, podría ser ninguna. Podrían ser todas. Sí. Entonces, pues para explicarlo, la mayoría son graves, son afecciones mortales. La 18 de hecho tiene un nombre muy feo y crudo que es incompatible con la vida, y estábamos también apuntándole a esa, ¿no? Entonces, las trisomías, las otras pues son visibles, son daños. Sí, son daños cerebrales severos, son deformaciones físicas, son falta de desarrollo de órganos de algún miembro. O sea, es algo muy triste. Expuestos. Sí, demasiado fuerte, ¿no? Entonces ya cuando nos fuimos empapando en estos temas, o sea, la verdad que la doctora pues sí, muy, muy acertada, muy amable, lo que quieran, pero toda esa lindura no le quitaba la realidad a nuestro diagnóstico, ¿no? Y deja que no lo quitara. O sea, al final de cuentas fue un decirnos, esto es lo que tienen. O sea, no es como que no estoy jugando, no tienen opción. Uh-huh. Y no hay oportunidad. O sea, prácticamente fue de, esto es lo que les va a pasar. Sí. O sea, de hecho lo recuerdo perfectamente, que nos dijo que a lo que nos íbamos a enfrentar era a un posible aborto espontáneo antes de los 5 meses, el riesgo de que naciera muerto si es que me aventaba todo el embarazo, o que no sobreviviera más allá de 2 días. O sea, sí, o sea, cuando ella empezó a hablar de cada una de las cosas, amigos, de verdad, nos gusta el cine de terror, nos gustan las historias fantasiosas, pero esto es inimaginable, ¿no? Porque al final no están hablando de un personaje, están hablando de tu hijo y de lo que tú vas a pasar por ahí. O sea, te están diciendo, para allá vas y esto te va a pasar. O sea, y no voltees, porque esto es lo que tienes. Y cuando nos decían, pues es que el riesgo está en que no nazca, muera en el proceso. Eso también significaba riesgo para Gaby, porque pues obviamente no sabría dónde y cuándo sucedería. Cuando nos dijo, si es que nace, o sea, el 95% de los casos mueren en el parto. El 3% dura una semana. Y no hay registro de niños que vivan más de 6 meses. Sí, ese era el mejor de los casos. Ese era como que el guau, ganamos. Ajá, sí. Entonces, pues yo creo que
visto desde sus ojos de ella, pues obviamente vio que nosotros en ese momento hasta abandonamos todo, ¿no? O sea, toda esperanza se fue al diablo porque pues decíamos, güey, eso es mi hijo, o sea, nacerá, no nacerá. O sea, pero es que para este punto ustedes tienen que entender que o sea, si ya de por sí nos sentíamos fatal, o sea, todo este sentimiento de que tienen que ponerse en nuestro lugar o imaginarse que estábamos ahí viendo su imagen, escuchando su corazoncito, viendo cómo se movía sus pequeños miembrecitos, o sea, como para que te digan eso, o sea, uno como padre no tienes cabeza, no tienes corazón para pensar que esa pequeña parte de ti que tiene vida, por supuesto, y que está creciendo dentro de ti, o sea, yo como la mamá, que te digan que no va a pasar, que no se va a lograr, que se va a morir, que no, o sea, ay, o sea, Sí, no, definitivamente pensar que en un momento te dicen, mira, ahí está tu hijo, y al mismo tiempo te está diciendo, era tu hijo, ¿no? O sea, es la cosa más fuerte que nos tocó vivir. Y ahí empezó los grandísimos consejos que jamás pensé escuchar. No, aquí viene algo, una idea muy personal. Yo siempre tuve la idea de que un doctor eh, tenía ese compromiso con la vida, ¿no? No digo que no lo tengan. Lo que estoy diciendo es que a mí me enseñaron que cuando tienes un problema, pues tienes que gastártelas todas las opciones para poder decir no pude, no se puede. Y creo que los doctores deberían, bueno, la teoría dice que ese es el compromiso que tienen con la vida, ¿no? Llegar hasta las últimas opciones o llegar a la parte donde tienen que decir, pues hice lo que tenía que hacer y ya. Pero entonces los primeros grandes consejos de la doctora fue, pues miren, les viene algo muy difícil, o sea, no es muchas parejas rompen, o sea, muchas parejas después de esto no funcionan, es algo que les va a generar demasiado gasto, va a ser muchísimo dinero el que van a gastar en hospitales, en mantener con vida a alguien que a lo mejor necesita respiración artificial por siempre, a alguien que no tiene partes de su cuerpo, a alguien que a lo mejor va a ser en un estado vegetal. Y no se los recomiendo, ¿no? O sea, prácticamente nos dijo eso, no se los recomiendo. Y nos dijo, bueno, por otro lado, si fuese síndrome de Down, pues la cosa es más fácil, pero aún así, pues es difícil para los papás de concebir esta idea. Y si es la 18, bueno, pues entonces tampoco ni siquiera estamos hablando de que haya probabilidades de vida. Entonces no nos dejaba opciones. Y lo único que nos dijo fue que estábamos a una semana. sí, A una semana de abortar legalmente. Incluso como posiblemente en esos tiempos, bueno, en esa semana que transcurría, podría caer que ya no era legal, ella nos podía recomendar a alguien. recomendar a alguien o darnos un documento donde decía que se podía proceder legalmente porque el producto venía dañado. Uh-huh. O sea, como si fuera un producto, una garantía inservible de algo, ¿no? Ese fue nuestro sábado familiar de visita al bebé. O sea, es ridículo pensarlo, de verdad, como dice Gaby. Imagínense minutos antes de haber escuchado el corazón y que te digan este es su corazón y se oye bien y se oye o sea, tiene el ritmo cardíaco está bien, el latido es fuerte, pero al mismo tiempo termina diciéndome que me recomienda abortar. Pues creo que llegamos a la casa y fue, yo, o sea, no sé, yo he luchado muchísimo por tener una casa bien y bonita donde me siento seguro, donde me siento tranquilo.
Y esa casa que nos costó construir por 2 años, realmente ni siquiera quería yo estar aquí. O sea, tenía yo la cabeza en otro mundo. Quería yo pensar en solamente concentrarme en trabajar o ignorar el tema, pero es más, o sea, yo soy una persona que no tengo ningún vicio adictivo, por así decirlo. Y realmente hasta pasa por la cabeza, ¿no? Pensar en ocupar alguna de esas cosas para olvidarte de lo que te acaban de decir y pensar que todo lo que te acaban de decir es mentira, porque cuesta tanto imaginar que cuando te dan la noticia uno construye hasta el nombre, hasta dónde va a estudiar, hasta qué va a ser de él. Y en una semana a mí me destrozaron toda la vida, ¿no? Creo que si algo ahí, en ese momento, tuvimos que aprender o pasamos, fue el gritarlo, gritarlo en silencio, porque no se imaginan cuánto dolía. De verdad no, o sea, yo sé que a lo mejor si hay gente que nos escucha y ha pasado por esto, lo puede entender. Y si no, de verdad, ni siquiera se lo podría decir a alguien. O sea, es impensable. No sé si se compare con perder a un hijo, las personas que los han perdido, lamentablemente, pero es increíble el dolor que uno puede sentir. Creo que vinieron a partir de ahí días demasiado oscuros. Recuerdo que Gaby y yo siempre tuvimos una rutina, bueno, tenemos, ¿no? Pero antes de eso teníamos una rutina muy bonita y la hemos tenido todo el tiempo. De platicar en las noches, de reírnos, de ver películas, algo tranquilo. O sea, somos unas personas tranquilas de algún modo, salíamos, etcétera. En esos días me era difícil verle a la cara porque yo sentía que yo le estaba haciendo algo, que yo tenía la culpa de algo. Y al mismo tiempo su silencio me costaba tratar de descifrarlo, de decirles, de pensar y decirle, detente, no pienses cosas, pero no, al mismo tiempo pues, no sé qué está pensando. Y, y había días en que comíamos y no hablábamos. Había días en que nos íbamos a dormir y no hablábamos. De hecho, me duele recordar que antes de eso, pues obviamente hablábamos con bebé. Y a lo mejor esa primera noche me sentí tan mal que hasta ignoré esa situación. Y, o sea, yo siento que a lo mejor es algo que me va a doler toda la vida, pero... Y a lo mejor parece un detallito de nada. Pero hubo días que no creo saber de nadie. O sea, ni de Gaby en el sentido de que me dolía verla, me dolía verme con ella. Porque... no sé, o sea, sentía yo tanta culpa, tanta impotencia, tanta rabia con la vida que, que me era imposible incluso hablarle a mi bebé de nuevo, ¿no? Como lo hacía antes. Y el otro día me sentía tan mal que decía yo, no, o sea, tengo que... Está ahí, o sea, por mucho que yo esté con mi cabeza en otro mundo, él está aquí y está creciendo porque al final no nos han... O sea, independientemente del diagnóstico, él está aquí, sigue creciendo. Entonces, no sé, a lo mejor nunca me lo perdonaré, pero es que de verdad eran momentos demasiado feos, demasiado oscuros. Eh, el calor de la casa se había ido, las ganas de hacer las cosas se habían ido, trabajaba yo por inercia. Mi área es creativa y yo sentía que simplemente me puse en automático y dejaba que pasara, porque pues obviamente uno no puede dejar de trabajar, ¿va? Y no sé, o sea, llorar en silencio para que Gaby no me viera, llorar mientras me bañaba. Gaby se metía a bañar y yo seguía llorando y salía y yo me hacía güey. O sea, muy difícil.
Sí, la verdad es que fue demasiado doloroso. O sea, esos días, o sea, como dice Carlos, la rutina, la ilusión, todo se fue a la basura, la verdad. O sea, entramos en un estado de depresión así tremendo. O sea, nos hundimos, tocamos fondo, nos aislamos de la familia, de los amigos. Nosotros somos como muy activos en las redes, ¿no? De estar platicando, compartiendo memes, comentándole a los amigos, etcétera, etcétera. Y nos desaparecimos por completo. Obviamente no fue algo planeado, ¿verdad? Sino que una cosa llevó a la otra porque el desánimo nos invadió por completo. Y llegó el punto en que la gente a nuestro alrededor, todos los que nos quieren, pues empezaron a preocupar, ¿no? Empezaron a preguntar por nosotros, a buscarnos, a escribirnos, a hablarnos, y nosotros pues silencio total, ¿no? Silencio total porque era un duelo que estábamos viviendo nosotros, ¿no? Y si todavía no podíamos manejar nuestras propias emociones entre nosotros, o sea, no teníamos ni idea de cómo compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, o sea, no sé, siento que cualquier cosa que les lleguemos a platicar ahorita de ese periodo, o sea, se queda corto con el dolor que vivimos, ¿no? Y pienso que, o sea, a pesar de que como pareja nos dolió de igual manera, o sea, yo al ser la mamá y tenerlo en mi pancita y sentirlo y creciendo, y o sea, no podía concebir la idea de pensar que algo malo le fuera a pasar a mi bebé, ¿no? O que yo tuviera la decisión de decir, pues sí, me voy a deshacer de él, no voy a abortar porque es lo mejor. O sea, no, eso no era una opción para nosotros. Sin embargo, pues con toda esta felicidad opacada, eclipsada con este diagnóstico, pues los días transcurrieron y la tristeza y la depresión igual pues se fue apoderando de nosotros, ¿no? O sea, lo que para todas las parejas debería de ser la etapa más bonita de sus vidas, o sea, la famosa dulce espera, o sea, la verdad es que para nosotros fue una pesadilla, ¿no? Y no por nuestro bebecito, obviamente, sino por todo esta nube negra que nos había caído encima con el diagnóstico. Pero bueno, pues los días pasaron, las semanas pasaron, la panza seguía creciendo, bebé seguía creciendo, y nos llegó el segundo estructural, ¿no, mi amor? Que de hecho, obviamente en ese hubo otra consulta con este doctor. Y obviamente cuando él leyó los resultados del estructural primero, este doctor nos dijo, pues sí, o sea, la tienen muy difícil. Nos dijo el doctor, yo soy una persona que al final cree en Dios y que las cosas pues pueden cambiar, pueden que no, pero eso no es, o sea, vaya, no lo van a saber porque o sea, si lo quieren saber van a tener que tomar una decisión, que es esperar, y eso va a llevar cosas, o sea, eso va a llevar riesgos, eso va a involucrar pues mucho sacrificio, porque puede ser un final rápido, puede ser un final triste, puede ser agonizante. Entonces, ustedes saben, y por otro lado, pues si quieren tomar la decisión de abortar, pues también están en todo su derecho. Ahí fue donde nosotros comenzamos a escuchar un argumento repetitivo. Por eso comentaba lo de que decía hace rato, que a mí me extrañaba mucho porque yo sentía la necesidad de escuchar algo positivo a pesar de todo. O sea, no sé, no tengo estudios médicos como para poder tener esas respuestas ahí, pero pues a lo mejor vamos a esperar, o sea, si a mí me hubieran dicho necesito una operación y cuesta esto, pues lo hago, ¿no? O sea, pero que buscara, que dijera, oye, ya gasté esta opción, ya gasté la otra, ya hice esto y de plano no se puede,
pero a la primera opción era de ve y aborta. Sí, eso nos sorprendió mucho, la verdad, porque ellos con su experiencia, o sea, la verdad es que nosotros nos moríamos de ganas por ver ese rayito de sol, ¿no? De que nos dijeran, pues, ¿sabes qué? O sea, no son los primeros ni los últimos, se puede vivir así, no pasa nada, hoy en día hay tecnología, hay más Hay una opciones, hay operación, una hay un operación, medicamento. así es, ¿no? O sea, pero sí nos sorprendió mucho el hecho de que pues lejos de querer conservar y salvaguardar la vida, que es su principal misión, o sea, lo primero fue, ¿saben qué? Quítense de problemas, vayan y aborten. Y aquí viene algo crudo, digo, no lo voy a contar tal cual porque pues no sé si los medios digitales nos censuren, pero el doctor tuvo la amabilidad, porque creo que otros doctores no la tienen, creo que los medios algunos no lo cuentan, pero el doctor tuvo la amabilidad, crudeza y al mismo tiempo pues educación para explicarnos de pe a pa el proceso de un aborto. Y honestamente se nos hizo la cosa más Espantoso. espantosa, dantesca, porque, bueno, yo respeto la ideología, pero la mía era, yo sí quiero a mi hijo, yo sí estoy esperando un niño y Venga no, como venga. ajá, y no me veo haciéndole lo que me acabas de contar. Entonces, yo no estoy peleado con la gente que pueda pensar diferente, ¿verdad? Pero yo al menos no en ese momento no era algo que me pasaba por la cabeza. Pero entendiendo o quiero que dimensionen ustedes la magnitud del dolor que sentíamos y de que no teníamos salida, era era como de neta no tengo opciones, o sea, tengo estas dos, tengo esta donde me estás diciendo que a lo mejor no nace y tengo la de pues mejor terminamos con esto de una vez. Entonces, lo que nosotros decidimos fue regresarnos a casa y pasar momentos hasta que estuviéramos listos, tanto Gaby y yo, ¿no? Creo que esa fue la clave de todo, el que a pesar de nuestro silencio, porque nuestra rutina de verdad, o sea, los que nos conocen saben que todo el tiempo estamos diciendo cosas. A mí me encanta hacerla reír y yo sé que ella, digo, por algo me enamoré de ella, por su humor, por su espontaneidad. Pero aquí ya no existía. O sea, era un gracias, un buenas noches y ya, o sea, no había nada más. Pero de algún modo nos sirvió porque creo que fue encerrarnos, incluso ensimismarnos para cuestionarnos qué esperamos de la vida, qué esperamos del otro. Porque yo en ese momento pues yo le dije a Gaby, oye, pues creo que necesitamos más opiniones, creo que tenemos que hablarlo, creo que no nos podemos encerrar, o sea, a ver, ya llevamos, porque para esto ya llevamos como 15, 20 días, si no es que el mes, Sí. recluidos, literal, de verdad, no salíamos de la casa, no Sí, publicábamos nada, no contestábamos nada. llamadas, No nada, comíamos, no no comíamos bien, dormíamos, no. Horrible. espantoso. Y bueno, yo tuve la fortuna de platicarlo con uno de mis mejores amigos y, y me es irónico pensar que en él encontré esta, esta visión de lo que uno esperaba del doctor, ¿no? O sea, de ya agotaste todas las opciones y ya revisaste los estudios y ya tienes otra opinión y ya tienes otro doctor y ya fuiste a otro hospital. O sea, lo más sencillo en la vida me lo dijo un amigo y no me lo dijo un doctor. Entonces, eh, yo estaba destrozado. O sea, yo recuerdo que esa vez con él lloré más de igual 2, 3 horas. Y digo, es una persona que me conoce, no me da pena llorar enfrente de él ni nada. Y nos dijo que lo que quisiéramos nos apoyaba. Él estaba con toda la entereza de llevarnos a donde fuera, de moverse y lo que fuera, ¿no?
Entonces, pues decidimos seguir buscando opiniones de médicos, pero pues nos encontramos con esta pared o este argumento que se oye como argumento de venta, ¿no? Porque todo es el mismo, o sea, no te metas en problemas, ve y aborta. Sí, de hecho, ya en este punto, cuando, pues ahorita que comenta Carlos esta etapa con nuestro amigo que fuimos a la Ciudad de México a visitar a otra especialista y lo mismo, pero ya ese argumento era como más ¿cómo se dice? Pues muy a lo mejor hostigante por el hecho de las semanas, porque pues el tiempo seguía pasando, ¿no? Y ya casi me sentía regañada, ¿no? Pues es que ya aborta ahorita, te doy las pastillas y la forma en cómo se expresan, ¿saben? O sea, ahorita me da coraje porque me acuerdo, bueno, cada vez que tocamos este tema, yo me acuerdo de la revisión física que me hicieron, que las mujeres quienes han tenido hijos saben cómo es, ¿no? De incómodo, de feo. Y esa revisión que me hicieron, o sea, fue para medir el producto, ¿no? Como ellos le llaman, y para ponerle un precio al aborto. Decir, no, ya me acuerdo perfectamente, me metieron la mano, dijeron, mide 9 centímetros y te va a costar, ¿qué? 15,000, 20,000 pesos, ni me acuerdo. Y ahorita todavía la puede disolver con unas pastillas, porque si no ya va a ser quirúrgico y te puedes desangrar y no nos hacemos responsables. Y, o sea, horrible, en serio, o sea, cada vez se ponía peor esto. Sí, y lo peor que era una batalla ante el tiempo, porque después de las 13 pues ya automáticamente ya no es legal ni por una ni por otra, y entonces entraríamos en el campo de que ya cero opciones, o sea, la otra era una u otra, en estas cero opciones, y entonces todo el combo de trisomías y de problemas físicos que vendrían conforme lo que nos habían dicho. Entonces era un estrés por completo, porque los doctores nos veían o sea, siento que nos veían como irresponsables, Sí, por no querer acceder a ajá, o sea, abortar. nos veían como, te vas a meter en un problema muy grande, güey, o sea, y estás mal. Entonces, la gota que derramó el vaso en ese momento fue que obviamente por cuestiones estas de COVID, en tiempos de COVID ahorita, pues Gaby tuvo que entrar sola. Y, y el argumento, vuelvo a decir el argumento de venta, porque a mí me suena eso independientemente de una decisión difícil que pueda tener otra mujer, ¿no? O sea, no me voy a meter en esas áreas, no estamos aquí hablando de ese tema. Pero el argumento fue, mira, ahorita está la mejor doctora en o sea, la especialista en abortos está en este momento, justamente por casualidad, está en este momento aquí, la puede atender. Entonces, pague, usted la espera en una, vaya la redundancia, en una sala de espera donde tiene Netflix, tiene cervezas, tiene refrescos. La operación va a durar unas 2 horas y después de eso puede estar hasta 4 horas en recuperación, y puede estar con su pareja, pueden estar viendo películas y después se van a su casa y no pasó nada aquí. Y se evitaron un mundo de problemas y van a volver a regresar la pareja feliz que son. Entonces, pero pague de una vez. Y tiene 10 minutos. Sí, o sea, ahora sí que aproveche la promoción, ¿no? Llévele, o sea, ni se ve directo nos haces. Sí, o sea, una ganga, ¿no? Pero la verdad es que no nos pareció ridículo. Esa parte también nos enojó de la presión, porque, o sea, nos separaron, o sea, yo estaba adentro y salí a comunicarle a Carlos toda la sarta de cosas que me habían dicho y que me habían tratado pues de persuadir, ¿no? Porque no es que yo estuviera indecisa, ¿no? Sino que pues, o sea, me agarraron sola. Y que lo único que siempre estuvimos buscando es díganme cómo puedo hacer para que las cosas salgan bien. Exacto. Yo nunca fui a decirles, oigan, ¿puedo? Exacto, ese es nuestro coraje, que, o sea, no puede ser que a estas alturas ya estamos hablando de 3 médicos en lugares distintos y todos apuntaban a lo mismo. Entonces, eso sí es nuestra queja directa, ¿no? Como que con
con esa parte, con aquel que nos debe de cuidar, de prevenir, etcétera. O sea, nos está orillando, empujando a hacer algo que definitivamente, o sea, tiene solución, ¿no? O sea, creo que, bueno, en nuestra postura, el abortar nunca fue opción, ¿no? Nunca fue opción porque creo que nuestras visitas fueron para salvar, para soluciones de vida, para que me dijeran a lo mejor, pues ya me habían dicho lo peor, entonces que me dijeran lo menos grave, que me dijeran, mira, vamos a lograrlo. Y en ese momento, cuando salimos de ahí, recuerdo que nos fuimos, obviamente por ser viaje largo, nos fuimos a hotel, a descansar, obviamente comimos todo esto y pues teníamos ahí algo, o sea, teníamos que vernos a los ojos, Gaby y yo, y tomar una de las decisiones más difíciles en la vida que hemos enfrentado, ¿no? Y, y la vida, Dios y como ustedes quieran llamarle, si creen en algo, si creen en alguien, si creen en las vibras, como quieran llamarle. Yo en ese momento me acuerdo que lo único que le dije, viéndola directamente a los ojos, le dije, yo voy a hacer lo que tú me digas, o sea, yo le entro. No sé qué viene, no sé qué va a pasar, no sé si en algún momento me vaya a querer rendir, pero le entro. Que suena muy cabrón, sí, pero le entro. Sí, es que, o sea, platicamos todo esto y yo me remonto al momento, ¿no? Me acuerdo que estábamos en el cuarto de hotel, así con la luz apagada y todo, y cuando él me dijo eso, yo le dije, yo lo voy a tener, yo lo quiero tener. Y él me dijo, pues va, entonces no se diga más. Entonces, esa parte de ser uno en esta decisión, la más importante hasta ahora en nuestras vidas, creo que nos vino a, pues a fortalecer, ¿no? A reafirmar todo aquello por lo cual estábamos luchando. O sea, decir, bueno, ok, somos nosotros contra el mundo, ¿no? O sea, nos vamos a rifar y sea lo que sea que pase o el resultado final, en nosotros no va a quedar el decir no lo intentamos, no lo hicimos, no nos esforzamos, no dimos lo mejor, ¿no? Entonces ese ya era un paso muy grande para nosotros como pareja, el decir va, o sea, ya estuvo, Enorme. o sea, somos tú y yo porque no estamos recibiendo ese consuelo, esa esperanza, esa ayuda, ¿no? De quien los esperábamos, de los expertos, de decir, oye, pues, o sea, sí se puede, ¿no? Nada, de verdad, ni uno solo. Entonces, ese compromiso y esa responsabilidad fue enteramente nuestra, o sea, sin importar el paquete, el tamaño del paquete que nos estábamos aventando, dijimos, va, y entonces ese acuerdo o ese mismo sentir que tuvimos en ese momento, o sea, pues nos hizo avanzar con mucha más fuerza, porque, o sea, todo seguía igual, todo seguía completamente igual, pero ese amor nuestro, esa decisión, pues nos dio como que ese impulso que nos faltaba, ¿no? De decir, pues ya, o sea, yo no voy a buscar otra opinión, yo no voy a ir a otro lado a que me digan que aborte, a que me traten de convencer de tonterías que van en contra de nuestras convicciones. Entonces, pues lo que tenga que ser será, y lo dejamos todo en manos de Dios, la verdad. Sí, la verdad es que fue dejarlo en manos de Dios de principio a fin ahí, porque nunca volvimos a escuchar médicamente algo positivo en el sentido de que cambiara nuestro panorama, ¿no? O sea, creo que esa noche en el hotel, después de un mes y medio, supongo, porque incluso honestamente siento que perdí la cuenta de cuántos días nos desconocimos del mundo, eh, pudimos dormir. O sea, creo que
que hasta mi amigo al otro día cuando le dijimos, güey, vamos con todo, o sea, nos fue como de, sí, está bien, o sea, y yo lo sabía ya, y va, y entonces el ánimo cambió por completo, ¿no? O sea, como dice Gaby, teníamos enfrente el gran monstruo de los diagnósticos y estábamos a un mes, a medio mes del próximo estructural, porque como les digo, ya habían pasado meses y ya nos tocaba el de los 6 meses y el panorama no cambiaba, ¿no? O sea, al final nosotros decíamos, mira, pues aquí está y amanecimos y nada pasó y entonces seguimos juntos y entonces creo que llegó el momento de que bueno, esta nube que se vino a nuestra casa negra se tiene que ir porque no podemos vivir así, porque al bebé le puede hacer daño, porque entonces volvieron las pláticas con él, porque entonces volvíamos a sonreírnos en la casa y entonces pues era momento de comunicarlo de nuevo, ¿no? Sí, la verdad es que pues después de todo ese trago amargo, como que vimos esa lucecita al final del túnel, porque aparte por la parte física de ya entrando en el segundo trimestre, o sea, yo me sentía muy bien físicamente, o sea, nunca dejé de vitaminarme ni nada, pero ya estaba disfrutando, ¿saben? O sea, bueno, cabe resaltar que no se me vio mi pancita sino hasta los 6 meses, ¿no? Entonces estaba yo ahí toda flaca, no parecía que estaba embarazada y a partir de los 6 meses y semana, boom, se me botó la pancita, ¿no? Entonces la verdad es que nos ilusionamos de nuevo, ya seguimos con el tema de los nombres de bebé, de sus cositas, su cuarto, sus juguetes, su ropita y pues cambió completamente, ¿no? Nos dedicamos a disfrutar esa parte que nos habían robado. Que nos robaron al grado, acuérdate que la doctora nos dijo, yo les recomiendo que no busquen nombre, ay, ni sí, ropa, qué cruel, sí, ni sí, nada, sí. porque como pues no se puede dar, va a ser un recuerdo muy feo que tengan las cosas físicas ahí. Amigos, de verdad, nunca creí que los golpes así te los diera alguien que se supone está ahí para cuidar la vida, ¿no? O sea, prácticamente cualquier argumento era para llevarnos al lado de sus decisiones de ellos. Pero en ese momento ya, después de todo esto, pues se nos hacía tarde por recuperar todo el tiempo perdido, porque al final, sí, de algún modo fue tiempo perdido sobre las cosas físicas o las cosas de arreglar las cosas. Pero bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar este episodio. De verdad les agradecemos que sigan acompañándonos. Si conocen a alguien que esté pasando por una situación así, que tenga un embarazo, compártanselo, y no es para espantarlos, simplemente es para compartirles que las decisiones médicas pueden cambiar, que hay una esperanza siempre y que confíen en Dios, que confíen en ustedes mismos, que confíen en el amor sobre todo. Como les dijimos al principio, la idea de esto es, o sea, el mensaje de amor que lleva este podcast es así como nuestra bandera, ¿no? Porque sí, románticamente pensamos en esta familia, en esta casa, que el amor es la respuesta a todo, o sea, a lo que quieran. Un buen trabajo, pues háganlo por amor, porque si ustedes se quieren y les gusta lo que hacen, es eso, es amor, hagan las cosas con amor, trabajen con amor. Su familia, su pareja, demuestren el amor siempre, porque de verdad no sabemos cuándo va a ser el último día. Y no estamos hablando tristemente, pero así es, ¿no? A veces no hay un mañana en ciertas cosas, ¿no? Y el amor, para lo que quieran, Es la respuesta los va a sacar de cualquier apuro. Entonces, pues, Gaby, despide Sí, bueno, y ya saben, y si no hay amor, sálganse de ahí, corriendo. Huyan. Y bueno, pues esto fue todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.
Sí, y de hecho ya les iremos en los próximos también introduciendo a más cosas, a más planes que tengamos, porque obviamente pues cuando descubran la historia de Ezra en ese sentido, sabrán que los planes que vienen, y ya será un conjunto de ideas este proyecto, ¿no? Entonces nos vemos, te amo. Te amo. Bye. Bye.